En este video, te traemos impactantes curiosidades sobre el Titanic que quizás no conocías. Quédate hasta el final, porque algunas te sorprenderán. Antes de comenzar, suscríbete, y si te gusta el video, dale like. No te cuesta nada, y nos ayudas un montón. 1. Un incendio secreto antes del viaje. Uno de los aspectos menos conocidos sobre la tragedia del Titanic es que antes de zarpar, un incendio se desató en uno de sus almacenes de carbón. Este incendio, según diversas investigaciones, pudo haber debilitado la estructura del casco y contribuido al rápido hundimiento del barco tras el impacto con el iceberg. El incendio comenzó en los depósitos de carbón situados en la sala de calderas número 6, varios días antes del viaje inaugural. Se estima que alcanzó temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados, lo que habría afectado la resistencia del acero. El equipo de ingenieros y fogoneros intentó controlar las llamas sin éxito hasta que finalmente lograron apagarlo en alta mar, pero no sin consecuencias. Algunos expertos, como el periodista Senan Moloney, sostienen que el calor prolongado debilitó el casco del Titanic en la zona donde posteriormente colisionó con el iceberg. Fotografías recuperadas muestran una mancha oscura en el área afectada, lo que refuerza la teoría de que el impacto solo fue el golpe final a una estructura ya comprometida. Si bien esta hipótesis no descarta la responsabilidad del iceberg, sí sugiere que el Titanic pudo haber estado condenado incluso antes de su fatídico choque. 2. Había otra nave cerca, pero nunca ayudó. La noche en que el Titanic se hundió, había otro barco relativamente cerca que pudo haber rescatado a cientos de pasajeros, el SS Californian. Este buque mercante se encontraba detenido en medio del océano debido a la presencia de hielo en la zona. Sin embargo, su tripulación no respondió a las señales de auxilio del Titanic, a pesar de que podían ver luces en la distancia. El SS Californian había advertido al Titanic del peligro de los icebergs pocas horas antes del desastre, pero la respuesta del transatlántico fue indiferente. Más tarde, cuando el Titanic comenzó a hundirse, envió múltiples señales de radio pidiendo ayuda. Lamentablemente, el operador de radio del Californian, Cyril Evans, ya había apagado su equipo para descansar, lo que hizo imposible que recibieran los llamados de auxilio. A pesar de que algunos miembros de la tripulación del Californian notaron luces de bengala en el horizonte, su capitán, Stanley Lord, no tomó acción inmediata. No fue hasta la mañana siguiente, cuando ya era demasiado tarde, que el barco llegó al lugar del desastre y encontró el mar lleno de restos y cadáveres flotando. Esta omisión llevó a investigaciones oficiales y a una gran controversia. Algunos argumentan que si el Californian hubiera respondido a tiempo, muchas más vidas habrían sido salvadas. El capitán Lord fue duramente criticado y su reputación quedó manchada por el incidente. 3. El chef del barco no solo bebió whisky, también ayudó a otros. Charles Joughin, el panadero jefe del Titanic, es uno de los supervivientes más peculiares de la tragedia. Es famoso por haber sobrevivido horas en las heladas aguas del Atlántico, supuestamente gracias a la gran cantidad de alcohol que consumió antes de abandonar el barco. Sin embargo, su historia va mucho más allá de este curioso detalle. Joughin, en lugar de entrar en pánico, dedicó sus últimas horas a ayudar a otros pasajeros. Se aseguró de que los botes salvavidas estuvieran bien provistos, arrojando pan y provisiones a bordo antes de que zarparan. También ayudó a mujeres y niños a abordar los botes, sin preocuparse por su propia seguridad. Cuando el Titanic se hundió, él decidió no lanzarse inmediatamente al agua, sino que se quedó en la parte trasera del barco, hasta que fue inevitable. A pesar de las gélidas temperaturas del mar, aproximadamente -2 grados Celsius, logró sobrevivir aferrado a un objeto flotante. Posteriormente, fue rescatado por el bote plegable B, y finalmente, por el RMS Carpathia. Aunque se ha exagerado el papel del alcohol en su supervivencia, es cierto que el whisky pudo haber ayudado a mantener la circulación en su cuerpo por un tiempo limitado. Sin embargo, su resistencia y sangre fría fueron factores clave para salir con vida de una de las tragedias marítimas más mortales de la historia. 4. El Titanic tenía un gemelo maldito. El Titanic no fue el único barco de su clase en la flota de la White Star Line. Tuvo dos hermanos, el RMS Olympic y el HMHS Britannic. De los tres, solo el Olympic logró una larga vida en servicio, mientras que los otros dos se hundieron en circunstancias trágicas. El Britannic, construido después del desastre del Titanic, fue diseñado con mayores medidas de seguridad, incluyendo un casco reforzado y más botes salvavidas. Sin embargo, su historia terminó en tragedia. Durante la Primera Guerra Mundial, fue convertido en un barco hospital y rebautizado como HMHS Britannic. El 21 de noviembre de 1916, mientras navegaba por el mar Egeo, chocó con una mina colocada por un submarino alemán. La explosión fue devastadora, y a pesar de los intentos de llevarlo a tierra, el Britannic se hundió en menos de una hora. Afortunadamente, la mayoría de los pasajeros lograron escapar gracias a las mejoras en los protocolos de seguridad. Entre los supervivientes se encontraba Violet Jessop, una enfermera que también había sobrevivido al hundimiento del Titanic.
El destino del Britannic consolidó la idea de que los barcos de esta clase estaban malditos, aunque en realidad fue la combinación de factores desafortunados y tecnología limitada lo que llevó a su trágico final. 5. El billete más caro del Titanic. El Titanic no solo fue el barco más lujoso de su época, sino que también ofrecía boletos a precios exorbitantes para sus pasajeros de primera clase. El billete más costoso costaba 870 libras esterlinas en 1912, lo que hoy equivale a unos $100.000 ajustados por inflación. Los pasajeros más adinerados gozaban de comodidades sin precedentes, como suites de lujo con salas privadas y baños individuales, un gimnasio moderno, con equipo como bicicletas estáticas y máquinas de remo, una piscina climatizada, algo inusual para la época, un baño turco y salas de vapor, exclusivos para la élite. Exquisitos banquetes, servidos en vajilla de porcelana y cubiertos de plata. Entre los pasajeros más ricos se encontraba John Jacob Astor IV, uno de los hombres más acaudalados del mundo en ese entonces. Trágicamente, a pesar de su fortuna, no logró sobrevivir al naufragio. 5. Un barco japonés casi idéntico al Titanic se hundió de forma similar. 2 años después del desastre del Titanic, en 1914, ocurrió un suceso sorprendentemente similar en Japón. El Takachiho Maru, un barco japonés con un diseño muy parecido al Titanic, se hundió tras chocar con un iceberg. Este transatlántico fue construido con inspiración en los grandes barcos de la época, incluido el Titanic. Aunque tenía dimensiones más pequeñas, contaba con una estructura de acero similar y estaba destinado a un público de alto nivel. El Takachiho Maru sufrió una colisión con un iceberg en aguas del Pacífico. A diferencia del Titanic, el número de víctimas fue menor, pero el incidente reforzó el temor sobre los peligros del hielo en la navegación. Aunque esta historia no es tan conocida, demuestra que los naufragios por colisiones con icebergs no fueron exclusivos del Titanic. 6. Aunque más de 1.500 personas murieron en el naufragio del Titanic, al menos un pequeño sobreviviente de 4 patas logró escapar del desastre. Sun Yat-sen, un perro de raza pequinés. Sun Yat-sen era la mascota de Henry y Myra Harper, miembros de la famosa editorial Harper & Brothers. La pareja logró abordar un bote salvavidas y llevó consigo a su perro, que fue rescatado junto con ellos. Además de Sun Yat-sen, se sabe que al menos otros 2 perros pequeños sobrevivieron, ya que sus dueños los escondieron en sus abrigos o los llevaron en los botes. Sin embargo, la mayoría de los perros a bordo, alrededor de 2 en total, no tuvieron la misma suerte. Este detalle revela una parte poco conocida de la tragedia. Aunque el Titanic tenía un área especial para perros y algunos incluso estaban registrados para participar en una exposición en Nueva York, solo unos pocos lograron sobrevivir junto a sus dueños. 8. El Titanic fue diseñado originalmente para llevar 64 botes salvavidas, suficientes para evacuar a todos los pasajeros y la tripulación en caso de emergencia. Sin embargo, la compañía White Star Line tomó la decisión de reducir el número a solo 20 por razones estéticas y de espacio. La empresa creía que demasiados botes salvavidas harían que la cubierta del Titanic pareciera abarrotada y menos lujosa para los pasajeros de primera clase. Además, había una confianza desmesurada en la idea de que el barco era insumergible, lo que llevó a minimizar las medidas de seguridad. Cuando el Titanic comenzó a hundirse, quedó claro que no había suficientes botes para salvar a todos. Como resultado, muchas personas murieron innecesariamente en el frío Atlántico. Tras la tragedia, se implementaron regulaciones más estrictas en la navegación, obligando a todos los barcos a llevar botes salvavidas suficientes para todos a bordo. Pero para las víctimas del Titanic, esta lección llegó demasiado tarde. 9. El Titanic no solo era el barco más lujoso de su época, sino que también ofrecía servicios exclusivos para sus pasajeros, incluyendo su propio periódico, The Atlantic Daily Bulletin. Este diario se imprimía a bordo todos los días y contenía noticias internacionales, recibidas a través de mensajes telegráficos por radio, cotizaciones de la bolsa y precios de productos de interés para empresarios y comerciantes, el pronóstico del clima, esencial para los pasajeros y la tripulación, anuncios y eventos diarios, como fiestas, cenas especiales y actividades a bordo, el menú del día, detallando los exquisitos platillos que se servían en las distintas clases del Titanic. Para la época, era un lujo increíble tener un periódico impreso en pleno mar. Se imprimía en una pequeña sala de redacción con una prensa especializada, lo que lo convertía en uno de los primeros periódicos transatlánticos en tiempo real. Este detalle muestra el nivel de sofisticación del Titanic, y cómo la White Star Line buscaba ofrecer una experiencia de viaje incomparable para sus pasajeros más exclusivos. 10. Desde su primer día en el mar, el Titanic tuvo señales inquietantes de que su viaje no sería normal. Al salir del puerto de Southampton el 10 de abril de 1912, su enorme tamaño y la fuerza de sus hélices crearon una fuerte succión que desestabilizó al SS City of New York, un barco anclado en el muelle cercano. El impacto fue tan fuerte que las amarras del City of New York se rompieron, y el barco comenzó a desplazarse peligrosamente hacia el Titanic.
por poco se produjo una colisión entre ambos barcos, lo que podría haber causado daños severos, incluso antes de que el Titanic llegara al océano abierto. Afortunadamente, la rápida intervención de los remolcadores y la reacción del capitán Edward Smith evitaron el choque. Sin embargo, algunos pasajeros y tripulantes vieron este incidente como un mal presagio para el viaje. Este evento es especialmente curioso porque, de haber ocurrido el choque, el Titanic probablemente habría tenido que retrasar su viaje, lo que podría haber cambiado el curso de la historia y evitado su fatídico destino en la noche del 14 de abril. Déjanos en los comentarios qué dato te sorprendió más y si conoces alguna otra curiosidad sobre el Titanic.